Pues buenos días, es un gusto estar aquí. Para mí es sorprendente ver tanta gente a esta hora. Sí. Y bueno, yo realmente aprecio mucho la invitación, gracias a la Universidad de la Comunicación, que siempre había tenido ganas de entrar y conocer. Entonces, bueno, pues gracias. Y yo creo que voy a empezar. Lo que voy a hacer es darles una charla, pues tratando de contar un poco lo que yo hago en la universidad, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, pero no tanto desde la perspectiva, digamos, académica o técnica. Les voy a ir contando muchas, bueno, sí, cosas que hacemos, pero el objetivo es más bien contarles anécdotas, historias y, pues sí, motivaciones que nos han impulsado, que nos han detenido a lo largo del camino para, pues, poder hacer este tipo de cosas. Y para empezar, bueno, les puse una imagen bella de lo que es nuestro planeta Tierra y México. Y bueno, siguiendo un poco el esquema, tenemos que cuidarlo porque así como va la cosa, pues no podemos seguir. Tres de las cosas que han marcado mi vida y que me han impulsado y motivado, pues son la ciencia, los juguetes y el diseño. Desde muy pequeño recuerdo que cuando pues tuve un poco de conciencia, digamos como a los 8 años, y uno tenía que hacer la carta a los Reyes Magos. Me acuerdo que puse, pues yo quiero unos clavos, una madera, desarmadores, porque tenía ganas de hacer mis propios juguetes. Y pues sí, también me llegó eso y también algunos otros juguetes, y al final me di cuenta que los otros juguetes los ponía más bien como en el mostrador, en el aparador, me gustaba verlos, pero lo que me motivaba más era hacer cosas. Y me imagino que muchos de los que estamos aquí presentes, pues pasamos esa etapa de una u otra manera. Y yo creo que en ese momento de nuestras vidas es cuando empieza uno a tener esa creatividad. Es muy importante que eso desde niños lo fomentemos. Bueno, nosotros todavía somos niños, muchos de nosotros y casi todos, pero es muy importante que a los niños les motivemos esto porque son pues quienes después lo van a impulsar, así como nosotros, y el mundo, bueno, pues de alguna manera puede ser mejor. Y bueno, les voy a platicar de astronomía, telescopios, instrumentos, y todo esto está de alguna manera en constante evolución, revolución. No se puede pensar en astronomía sin tener en mente los telescopios y los instrumentos, y como se imaginan, todo esto impulsa la tecnología y luego sucede lo contrario. Hay tecnología que luego impulsa la astronomía y viceversa. Por favor, si tienen alguna pregunta, comentario, quieren que agregue algo, queja, sugerencia, interrúmpanme sin ningún problema. Lo importante es pues, que queden las ideas claras. Y vamos a definir brevemente qué es la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros y los fenómenos celestes. Es una definición muy simple de diccionario. Y para que nos demos una idea de la relevancia que tiene esta área del conocimiento, pues todos conocemos el calendario, la duración de un año. Nosotros, como los egipcios, usamos un calendario que su precisión es de .25, son 365 días, .25. Recordarán que cada 4 años le agregamos un día al calendario, es precisamente porque tenemos que ir corrigiéndolo. Los chinos usan uno que mezcla la luna y el sol y lo tienen que corregir más o menos cada 19 años. Esto es algo interesante. Hoy día, con la tecnología que tenemos y los satélites que están por ahí orbitando, ya se pudo calcular con mejor precisión, este es un promedio, la duración de un año. Y podemos ver que las cifras decimales es .24, 21, 99. Y pongo el ejemplo del calendario maya, que seguramente algunos han leído sobre él. Las cifras de precisión es .2420. Eso quiere decir que cada 1800 años corrigen su calendario. Nada más para que se den una idea de lo que puede hacer el ser humano a simple vista, tomándose la dedicación, el tiempo, la disciplina para hacer observaciones de algo que todos vemos, el día y la noche, para lograr algo tan impresionante. Y bueno, uno de mis pasatiempos es el diseño de relojes de sol. Nada más pongo una imagen para, sobre todo, acordarme de decirlo. Si alguien tiene curiosidad de entender o de diseñar el suyo propio
en su ventana o en su patio o en la pared de su casa, por favor, con toda confianza, acérquese y platicamos. Yo tengo por ahí un software que les ayuda a calcular los ángulos y demás. Entonces, bueno, puede ser algo curioso para su casa. ¿Cómo evoluciona la astronomía? Pues la astronomía evoluciona igualito que cualquier otra área del conocimiento. Siempre que doy clases, alguna charla en una preparatoria, por ejemplo, me gusta poner el ejemplo, que es igualito a lo que sucede en la vida. Uno tiene una pregunta, encuentra la respuesta, inmediatamente tiene más preguntas y las trata de responder. Entonces en una prepa siempre les digo, es como si el día de ayer su novia o su novio se fue al cine y no les dijo. Entonces le preguntan, ¿qué hiciste ayer? No, fui al cine. Y en ese momento tienen como 40 preguntas. ¿Qué película viste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué hora saliste? ¿A qué hora llegaste? ¿Quién más fue? ¿En qué cine? Sí, justo. Entonces es muy importante imaginarse que es así como no nada más la astronomía, sino el mismo ser humano, la evolución, nos impulsa. Y bueno, el ejemplo clásico es Galileo Galilei, que tuvo esta pregunta en mente: ¿girarán todas las estrellas y los planetas alrededor de la Tierra? Recordemos que en la época de Galileo, sobre todo en Europa, pensaban que la Tierra era el centro del universo, ¿no? La teoría donde nosotros somos lo mejor, lo único, y todo gira alrededor de nosotros. Y bueno, resultó que Galileo, con un telescopio que fue pulido a mano, muchos problemas de fabricación y 30 aumentos. Esto también es una anécdota curiosa que no lo dicen mucho los libros, pero todo el mundo piensa que Galileo fue el que inventó o descubrió el telescopio. Y la realidad es que un holandés diseñó un catalejos, porque trabajaba en un circo haciendo óptica, y sus hijos, jugando con dos lentes, le dijeron, cuando los iba a regañar el papá, le dijeron al papá: mira papá, si ponemos dos lentes así, se aumentan las cosas lejanas. Y entonces, pues gran idea, inventaron lo que hoy conocemos como el catalejos. Y la gran aportación de Galileo fueron dos. La primera, se tienen que imaginar que Galileo le mandó una carta a Hans Lippershey diciéndole: te compro un catalejos. El otro le dijo: sí, te lo mando, va a costarte tanto. Le mandó el dinero, le mandó el catalejos, y para que lo tuviera Galileo Galilei pasaron 2 años. Y la primera gran aportación de Galileo, le puso un tripié. Esa fue la primer gran aportación, porque todo el mundo agarraba el catalejos, pues no lograba ver gran cosa. Entonces pusieron el tripié, enfocaron hacia la Luna, hacia Júpiter, y con el método científico, que es considerado el padre del método científico, pues logró hacer grandes descubrimientos. Y este es uno que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver en telescopio. Este es Júpiter. Y estos dos pequeños puntitos que Galileo llamó estrellitas, porque no se sabía que eran las lunas o los satélites naturales de Júpiter, pues los vio un día así, y al día siguiente los vio así, y al día siguiente así. Y bueno, ¿qué conclusión sacamos de ver noche tras noche Júpiter y ver esas lunas que giran alrededor de Júpiter? Pues que la respuesta es no todo gira alrededor de la Tierra. Ahí está el ejemplo. ¿Qué hizo Galileo? Lo publicó, hizo pues una pequeña revista, Sidereus Nuncius, Mensajero Sideral, que hoy día la distribuiría en el metro y todo el mundo la leería. Fue toda una osadía decir en ese momento: la Tierra no es el centro del universo. Y bueno, así como hoy día nos caería el SAT, a él le cayó la Santísima Inquisición, igualito, y le dijeron algo muy simple: o te retractas o te quemamos. Y Galileo dijo, era un hombre muy inteligente, muchos dicen que fue cobarde, pero yo creo que fue inteligente y valiente al retractarse. Se retractó, su castigo fue encierro domiciliario, le dieron chance de usar su telescopio, y su telescopio no tenía las etiquetitas que tienen hoy día todos que dicen no vea el sol. Y bueno, Galileo murió prácticamente ciego. Entonces bueno, es importante ver todo el proceso histórico y la relevancia que hoy día, pues todos nosotros aquí decimos, pues nunca ve el sol ni a simple vista, ¿no? Ahora con un telescopio pues está tremendo, ¿no? ¿Cómo funciona un telescopio? Básicamente
no es un invento creativo de la mente humana del todo, es una copia de lo que es nuestro ojo. De alguna manera nuestro ojo es un instrumento similar. Lo único que hace es que tiene una lente que concentra la luz en un lugar llamado foco. Y de ahí en nuestro ojo se va al cerebro y entendemos lo que vemos. La diferencia entre un telescopio y nuestro ojo es que tiene la capacidad de concentrar más luz. Es igualito a la cámara que está grabando esta sesión. Llega la luz, se concentra y eso permite pues, tener la información. Si este lugar fuese muy oscuro, ponemos una lente más grande y tiene más sensibilidad. Para que se den una idea, es el equivalente a un búho o a una lechuza que tiene el ojo más grande y eso le permite ver de noche. Es simplemente porque tiene los ojos más grandes. Y bueno, curiosamente, esta fue la idea de Hans Lippershey para el telescopio y el mismo año que muere Galileo nace Newton, que es como el que sigue la historia de los telescopios. Y a él se le ocurre usar un telescopio que en vez de lentes use un espejo. Lo mismo, pero en vez de refractar la luz, refleja la luz, poniéndola en lo que es el foco. Esto generó toda una batalla. Esta es una caricatura de Newton. Generó toda una batalla, una competencia entre telescopios refractores y reflectores. Nada más como para que se den una idea del grado de complejidad. Aquí tienes una superficie óptica, otra superficie óptica. La luz tiene que pasar a través de un medio homogéneo isotrópico, o sea, un buen material, caro por lo general, así en resumen, y para que logre el foco. En este caso solo tienes una superficie y entonces obviamente al tener dos superficies y un material caro es mejor hacer los espejos. Entonces lo que sucedió es que pues ya Newton finalmente fue el que logró su telescopio, es el que más se usa hoy día. Y esta imagen que se ve aquí es un modelo 3D de algo parecido a lo que hizo Newton y puse esta nota para acordarme. Alguna vez cuando tendría que 15, 16 años estaba con mis amigos caminando por Coyoacán, me imagino que muchos lo han hecho, si no es que todos, y de repente vimos al señor con su telescopio viendo la luna. Yo nunca había visto por un telescopio y dije, pues está increíble. Entonces todos nos formamos y la verdad es que a mí me molestó el hecho de que hubiera alguien en vía pública con un telescopio y que cobrara obligatoriamente por ver la luna. O sea, yo dije, no, ¿cómo? A ver, o sea, está bien una cooperacha o algo, ¿no? Pero que te diga, no, 5 pesos si te asomas, a mí me causó como, pues no me animó. Y entonces en ese momento decidí que lo que me gustaba era, bueno, ya lo había pensado, pero dije, voy a hacer mi telescopio. Entonces me puse a investigar a los 16 años y leí una revista donde decía cómo hacer tu telescopio, leí las instrucciones y después de eso pues resultó que al final decía, vaya al Instituto de Astronomía de la UNAM si tiene más preguntas. Y bueno, no sé si es muy bueno para mí, no sé si para el instituto, pero desde ese día, pues prácticamente ya más de 25 años que voy prácticamente diario y ahora trabajo y ahora hasta me pagan. Entonces, es muy divertido. Esta es una imagen solo para mencionar que los telescopios de Galileo pues se quedaron chiquitos porque al ser lentes muy complicadas, pues era muy costoso. Los de Newton fueron haciéndose cada vez más grandes y este es el ejemplo del telescopio de 2 metros que está en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, que es de todos los mexicanos, pero lo cuida la UNAM. Este es un ejemplo interesante de lo que se llama el telescopio de espejos múltiples, que está en Estados Unidos, y este es uno en Hawái que se llama el telescopio segmentado Keck. Vamos a darnos una idea de lo que les voy a platicar. Lo voy a decir un poco rápido, nada más para dejar algunas cosas importantes en el camino. Este telescopio que tiene México fue inaugurado en 1979. En su momento fue uno de los telescopios, estaba en la lista de los 20 telescopios más grandes del mundo. Está el silencio. 79, uno de los 20 más grandes. Hoy día hay muchos astrónomos amateurs que tienen telescopios equivalentes y México aún sigue teniendo como el telescopio más grande. O sea, ya está en la lista como en el 500. O
sea, es importante la inversión en la ciencia, es importante empujarla, impulsarla. Y bueno, esto es un ejemplo de que pues, desde los 80 se empezó en México y me imagino que en el mundo una curva hacia abajo de lo que es la cultura, la ciencia y el arte. Entonces, la creatividad que vamos a impulsar, que debemos impulsar nosotros, y no nada más hoy, sino siempre, es en ese sentido porque es necesario y sobre todo en estos tiempos que no son tan bonitos. Este telescopio, la maravilla que tiene es que tiene 6 espejos grandes que juntan la luz en un mismo lugar. Entonces, haces, en vez de uno grandotote, que es muy difícil de fabricar, haces 6 más o menos pequeños y concentras la luz en un lugar. Este que está por aquí mide 10 metros de diámetro y tiene más o menos esta tecnología. Está en la cima de un volcán y en Hawái, y es muy curioso porque es una montaña sagrada y hace poco Estados Unidos quería hacer otro más grande y no lo dejaron los indígenas de la montaña porque es una montaña sagrada. Entonces, también es importante respetar las culturas, la ideología de cada quien, pero también debe haber más tolerancia, puesto que pues, la humanidad debe seguir. O sea, no digo que esté bien o mal, pero sí es importante la tolerancia en todos los sentidos, tanto desde la perspectiva científica como ideológica. Y bueno, sí. Pero que ese punto geográfico es muy importante y por eso lo quieren poner allí, ¿no que sea una montaña sagrada o qué? Sí, muy buena pregunta. Les cuento, y lo estaba dejando un poquito para dentro de 2 diapositivas, pero me adelanto. Bueno, no, es que es muy buena, es una pregunta exacta. Te la contesto en unos minutos porque queda mejor con la imagen. Este es un ejemplo de lo que se trató de hacer en México en los 90s. Se llama Telescopio Infrarrojo Mexicano. Se llama infrarrojo porque ve la luz en el infrarrojo. Y esta es una caricatura, bueno, es una imagen hecha por computadora, que cuando le hicimos le pusimos este degradado, porque aunque usted no lo crea, en un congreso en Japón en 2000, el primer congreso internacional al que voy con la imagen bien bonita, se acercó un japonés, se queda viendo el póster de la información y me dice, oye, yo no entiendo algo. Le digo, sí, con todo gusto. Me dice, ¿por qué dicen en todo el póster que van a construir un telescopio si ya lo construyeron? O sea, él pensaba que la imagen era una fotografía. Entonces, bueno, le pusimos un degradado para que no se viera tan real. Hoy día a lo mejor nosotros decimos, es claramente una imagen de computadora, pero en esa época pues no era tan común ver este tipo de cosas. Y bueno, les voy a poner una pequeña animación donde muestro los retos que tiene el desarrollo de un telescopio. Esa idea nos la robaron. Bueno, en un observatorio hay muchas cosas que son importantes tener en mente. La oscuridad es una de ellas. En el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir jamás llegaría un coche con las luces prendidas porque puede quemar los detectores. Pero en la animación decidimos ponerle luces porque si no, no se veía nada. Esta es la imagen del telescopio. Ese es el escritorio típico de un astrónomo, así igualito. Ahorita va a aparecer el astrónomo promedio. Así hicimos un estudio y sacamos el astrónomo promedio. Ahí está. Y bueno, este telescopio medía 7 metros de diámetro en el diseño de la óptica, casi 17 metros de altura, pesaba 120 toneladas. Y la idea es que este tipo de instrumentos tienen que estar en lugares remotos, precisamente para que no haya luz de ciudad que contamina a los detectores, porque si no, pues la información que tienes no es muy adecuada. Muchos de ustedes seguramente han escuchado lo de 24 cuadros por segundo. Eso, les voy a echar a perder una imagen que tienen en la mente. El video no existe. Todo, incluyendo lo que vemos, son cuadros por segundo. El video no existe, todos son imágenes. Y justamente nuestro ojo corre a una velocidad de captar la luz cada 24avo de segundo. Entonces, cada 24avo de segundo toma una imagen y la manda al cerebro. Eso
Eso, por ejemplo, si yo muevo la mano a más de un 24avo, la posición de mi mano se va encimando en varias diapositivas que su ojo toma, entonces ya no ven una mano, sino una mancha. Justamente tienen que imaginarse que el telescopio va a tomar imágenes, pero que en vez de un 24avo de segundo, son de 1 hora continua de exposición, para tomar una estrella que está muy lejos y necesita tener estabilidad espacial y dimensional. Si no, pues la imagen sale barrida y ya no te sirve esa imagen. Entonces, el gran reto de los telescopios, se tienen que imaginar 120 toneladas, 17 metros de altura y 7 metros de diámetro, con la precisión para seguir una estrella mayor a la de un reloj de calidad de Suiza, mecánico, promedio. Tiene que ser un instrumento muy fino para lograrlo. Y bueno, aquí se ve cómo el telescopio está moviendo las componentes ópticas para graduar mejor la imagen, que es todo un reto tecnológico. Entonces luego, ya que lo corrige, deforma inflando unos sacos unas bolsas de aire para corregir. Este es el instrumento que se coloca abajo, es como el cerebro. Obviamente se tiene que observar de noche y con las luces muy apagadas. Una de las cosas que sucede mucho en el observatorio es que logras escuchar y ver dos cosas. Bueno, aquí se ve claramente cómo empieza a tomar una imagen y pasa más de 1 hora de exposición y al final tienes una imagen como las que estamos acostumbrados a ver en internet del Hubble o de algunas otras instituciones, y vemos pues, imágenes como esta. Los colores son totalmente falsos en esas imágenes que ven, los detectores son, por decirlo de alguna manera, blanco y negro, porque es la manera más sensible, y después le pones un filtro digital y obtienes una imagen para colores. Bueno, les decía que en los observatorios aprendes a hacer dos cosas, y lo voy a decir de una manera rara, no se espanten, después lo van a entender: a escuchar el silencio y a ver la oscuridad. En el observatorio, en San Pedro Mártir, por ejemplo, estás a 2.400 metros de altura y la tiendita más cercana está como a 100 kilómetros. No hay señal de celular, obviamente. Estás tan aislado que cuando sales estás lleno de naturaleza, y si mantienes el silencio, escuchas el silencio. Y eso es algo que muchas veces ya perdimos. Lo mismo sucede, justo voy a empezar a responder tu pregunta, en cuestión de oscuridad. Los invito, así como el reto de hace rato, los invito a que hagan este reto. Hoy, en la noche, cuando empiece a oscurecer, traten de encontrar un lugar donde estén realmente a oscuras. En la Ciudad de México es prácticamente imposible. Digo, a menos que se tapen los ojos, se pongan una venda y metan la cabeza abajo del colchón. Sí, pero mantengan los ojos abiertos y vayan caminando y obligándose a ir caminando y a tratar de encontrar un lugar donde estén a oscuras. Esto es, pongan su mano así y que no la vean. Es muy difícil. Uno tiene la luz de la ciudad, tiene la televisión, tiene el foquito del radio, es imposible. Y bueno, cuando yo la primera vez que fui al observatorio en el 99, me pasó algo pues, que aprendí a ver la oscuridad. Estaba bien feliz trabajando en el telescopio y de repente hay 3 telescopios así como a unos 150 metros uno del otro. Y entonces terminé en un telescopio y dije, bueno, voy a ver el otro telescopio. Y justamente me paré así del cuarto de observación con la computadora y las luces, abrí la puerta para caminar y vi una pared negra. O sea, yo dije, wow. Tuve que sacar la mano para darme cuenta que no era una pared. O sea, abres la puerta, está tan oscuro afuera, tú estás lampareado por la computadora, que ves una pared negra, no se veía absolutamente nada. Pues ya me animé, tomé valor, salí y empecé a ver el cielo y dices, o sea, al principio ves unas cuantas, ¿no? Se va acostumbrando el ojo, de repente ves así como si hubieran pasado un cepillo de dientes con pintura en una tela negra y que se ve así lleno de estrellas. Y me di cuenta que no podía ni caminar.
O sea, había un camino de concreto para llegar al otro telescopio, pues no veía nada. Pues tuve que ir así, porque de un lado tienes el precipicio de la montaña y del otro también. Tardé casi 15 minutos en 150 metros. O sea, en las Olimpiadas se hubieran reído mucho. No ves nada. Y eso es bien interesante de entender de que es algo que perdimos y que necesitaríamos recuperar todos nosotros. Y bueno, los invito a ese reto en algún momento. Tienen que ser lugares altos, muy oscuros, con viento que llamamos con flujo laminar. Esto es que vaya lo más paralelo el viento, que no haya turbulencia. Eso se logra en montañas altas, alejadas de las ciudades, y que de un lado tenga océano y del otro lado tenga océano, o desierto y desierto. Está Hawái, Islas Canarias, San Pedro Mártir, y en el sur está el desierto de Atacama, que cumple con las mismas características, pero sin montaña, pero como es plano, permite el flujo laminar. Entonces, sí, en el mundo hoy día hay como 7 lugares que son privilegiados para la observación astronómica, y ahorita van a entender por qué con las imágenes que les voy a poner, porque ya no hay mucho, porque ya contaminamos todo, no nada más con basura en la Tierra y con luz en la Tierra, sino con basura en el espacio. Somos una cosa terrible. Pero bueno, este es un proyecto que hicimos, que es justamente el proyecto de Gran Telescopio Canarias, el más grande del mundo, que está en las Islas Canarias, España. Este es el telescopio, y estas son imágenes como del 2000. Esta es una imagen ya en la montaña. México participó de varias maneras. Una fue haciendo el diseño de esta cruceta estructural con la óptica, que es para corregir la óptica del telescopio, y proponiendo un montón de proyectos científicos. Mi tesis en particular de doctorado fue el desarrollo de esta cosita verde que se ve aquí, que apenas se ve, que se llama el barril de la cámara del telescopio. Y bueno, para que se den una idea así rápidamente, es el instrumento que se usó en el día 1, fue el primero. El instrumento solamente, el telescopio completo costó 190 millones de euros. Este instrumento costó 5 millones de euros, pesa 2 toneladas y mide 2.3 metros. Lo voy a transformar rápidamente a bochos para que nos demos una idea de qué quiere decir eso, porque si no, 5 millones de euros uno no se lo imagina. Pero digamos un bocho, así lo voy a decir, bien tuneado, así que tenga luz de neón y llantas delgaditas, incluso que brinque, así como un estéreo cuadrafónico, con camarita para ver reversa y todo. 100,000 pesos, ¿no? 5 millones de euros en esa época eran más o menos a 10 pesos, son 50 millones de pesos. Si dividimos 50 millones de pesos entre 100,000 pesos, nos da 500 bochos. Este instrumento costó el equivalente a 500 bochos tuneados. O dicho de otra manera, es como si cada uno de nosotros, digamos que somos 100 personas aquí, nos tocara de 5 bochos a cada uno para nuestra casa. Uno entre semana, y los fines de semana no circulamos, ¿no? 5 bochos. Es muy cara la astronomía moderna por la calidad de los instrumentos que están por ahí. Esta es una imagen de la cámara, es del tamaño más o menos de un garrafón y costó 680,000 euros. ¿Y por qué tanto lío? ¿Por qué tan cara? Pues resultó que cuando me tocó leer las especificaciones, la imagen en el detector tenía que estar puesta a 10 micrómetros de precisión. Esto quiere decir el 10% del grosor de un cabello. Y mantenerse ahí durante el movimiento del telescopio, 10% del grosor de un cabello en una exposición de 1 hora, aun cuando la temperatura cambia y por 10 años. Y bueno, cuando yo leí las especificaciones, voy a hacer hasta la voz de Acme, así, la cámara debe estar protegida contra las tormentas del desierto de Sahara. Yo la leí y la verdad es que me la salté y dije, ¿cómo voy a proteger esto? Y de repente, como 5 años después, porque son proyectos muy largos, veo una imagen de las tormentas del desierto del Sahara y las Islas Canarias. Y esto no son nubes, es la tormenta de polvo que arrasa las islas y las llena de, así como el popo de repente nos llena de ceniza, que es muy abrasiva. Lo mismo pasa con el desierto del Sahara. Y lo que sucedió, pues es que me puse a leer de nuevo las especificaciones. Y dije, ahora sí las leo bien.
Y afortunadamente para mí, así coincidencias del destino, a la semana de que me di cuenta, el proyecto global dijo, pues ¿para qué le pedimos a cada subsistema que proteja contra las tormentas del desierto del Sahara si podemos proteger todo el telescopio? Entonces le pusieron un capelo o algo parecido al instrumento completo y ya no hubo problemas y yo me salvé. Esta cámara se entregó en el 2006 y actualmente es el instrumento que se usa en ese telescopio que tiene 10.4 metros de diámetro y que es actualmente el telescopio más grande del mundo. Bueno, les platico un poquito del telescopio Hubble Space, bueno, el Hubble Space Telescope, que seguramente han escuchado muchas veces. Es un telescopio que tiene la misma tecnología que el de Newton. Es un espejo que concentra luz. El telescopio tiene la trazabilidad más continua, por decirlo de alguna manera, la historia del desarrollo tecnológico y científico del ser humano. Tiene 2,5 metros de diámetro y bueno, a principios de su operación tuvo un problema el espejo. Para ponerlo en palabras llanas, estaba chueco. Y entonces imagínense la reunión en NASA, así de que pues lo pusieron chueco, hay que apretar un tornillo un poquito más. ¿Cómo le hacemos? No, pues alguien dijo, sí, necesitamos un desarmador. Un desarmador. Ahora, ¿qué más? Traje espacial, un transbordador que te lleve a agarrar el telescopio que se mueve a unos 10,000 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad de un avión, y ir, cacharlo, acercarlo, sacar que salga el astronauta con su desarmador, que se acerque y le haga. Esa vuelta de un cuarto a un tornillo se volvió la reparación más costosa de la historia de la humanidad. O sea, subir al espacio, darle un cuarto de vuelta de regreso a un tornillo sí tiene precio y ninguna tarjeta de crédito lo quisiera pagar. Bueno, estas son imágenes bonitas del Hubble. Estos son los paneles solares. Como se imaginarán, no tiene un cable colgando hasta la Tierra para alimentarlo. Todo es energía solar. Esta tapa es muy curiosa porque si el telescopio por error ve al Sol y refleja la luz internamente del Sol, calcina y lo quema todo. Entonces tiene un sensor que cuando se empieza por error o a propósito hacia el Sol, ¡pum!, se tapa. Pueden ver que es un color particular porque tiene protección, aislamiento térmico. Del lado que le pega el Sol está como a 170 grados centígrados, solo porque le pega el Sol. Y del lado que está la sombra, como no hay un aire que atermalice la temperatura, está como a menos 190. Entonces imagínense, si estuvieran el sol acá y en el espacio, de aquí para acá, 170 grados centígrados, y de aquí para acá, menos 190, no quisiera estar ahí. Bueno, esta es una imagen bonita del Hubble, es la nebulosa del Ojo de Gato, Urano, que también tiene anillos. En esta imagen me detengo un minuto, me gusta explicarla porque pues es como salir volando. Esta imagen desde el Hubble, tienen que imaginarse un granito de sal. Ya ven que son cuadraditos, unos cubos. Imagínense, ese cubito lo ponen a 1 metro de distancia de su ojo y ven ese pedacito de cielo. Esta imagen es ese pedacito de cielo tomada por el Hubble. ¿Qué pueden ver aquí? Pues un montón de estrellas. Las estrellas se reconocen porque son puntuales y se ven estas marcas, pero pueden ver que hay un montón de galaxias. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Quién se dedica, digamos, como a colorear esas imágenes? O sea, entiendo que se colorea como por los gases que tiene cada astro, ¿no? Pero ¿quién se dedica a ponerle color a esas fotos? Te la respondo en la anterior, porque ahí se ve muy bien. Pero fíjate, es una pregunta bien curiosa. Hago un paréntesis y lo regreso rapidísimo, no me voy a extender mucho. ¿Ven esto que se ve aquí? Las marcas como un tache. Todo el mundo piensa que las estrellas, ¿cómo dibujan una estrella con picos? Bueno, las estrellas son esferas, no tienen picos. Por más explosiones que tengan, no se ven esas cosas. Lo que sucede es que el telescopio de Newton, como tiene un espejo primario y luego tiene un secundario, el secundario no puede estar ahí flotando. Le ponen pequeñas traves para cargarlo y la luz al pasar por la trave le pasa un fenómeno que lo que hace es que como que se pega, capilaridad, algo así, se adhiere y deforma un poquito. Entonces siempre que ven una imagen astronómica que tiene picos, estos picos son justamente lo que llamamos la
los soportes del secundario no existen. Esa imagen ya tiene un error natural. En los objetos normales no sucede porque no tienen la luz concentrada, sino es muchas fuentes, que son las galaxias. Pero bueno, regresando a la imagen, en ese pedacito, granito de sal a 1 metro de distancia, se cuentan muchas decenas de galaxias. Y se han hecho estudios de las estrellas que tiene nuestra galaxia, alrededor de 100.000 millones. Nuestra galaxia, 100.000 millones. Agarraron e hicieron otro estudio, contando estas galaxias y haciendo como si en todas las direcciones, hubiera el mismo número de galaxias. Si agarras las galaxias que hay en ese conteo y lo multiplicas por el número de estrellas de nuestra galaxia, obtienes una especie de promedio de cuántas estrellas hay en el universo. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ¿cuántas estrellas creen que hay en el universo? El número es tan obsceno y tan grosero que no me atrevo a decirlo con respeto a ustedes. Es una grosería. Y resultó que hicieron un estudio estadístico para saber cómo explicar ese número. Y dijeron esto. Imagínense que agarran un puño de arena y cuentan todos los granitos de arena que tiene ese puño de arena. No se los recomiendo hacer en vacaciones porque no tendrían vacaciones, pero cuenten granitos en un puño de arena. Ahora bien, el número de estrellas del universo visible es igual a si cuentan todos los granitos de arena de todas las playas del mundo, incluyendo la arena de los océanos y de los desiertos, y lo multiplican por 1.000.000. Y es el número de estrellas visibles en el universo. Hoy día los astrónomos sabemos que lo que podemos ver es alrededor del 5% de lo que es el universo. Nada más para que se den una idea de las groserías que se me ocurrieron. Bueno, ya para ir cerrando, este es el telescopio extremadamente grande, es la nueva tecnología. Mide algo así como 42 metros, y ahorita regreso a tu pregunta, no se me olvida. Mide 42 metros de altura y al principio lo diseñaron para 100 los europeos, se dieron cuenta que era una locura. Actualmente ya lo están construyendo y mide 42 metros de diámetro. Y les digo que era una locura porque con 100 metros de diámetro, si estaba viendo hacia el cenit, hacia arriba, resulta que ese telescopio medía 16 metros de altura más que la Torre Eiffel. O sea, imagínense, y que se tiene que mover con una precisión de relojería. Se dieron cuenta que estaba muy caro y regresaron. Esta es la competencia actual de ese telescopio enorme. Es la nueva generación de telescopios espaciales, que el Hubble tiene 2,5 metros de diámetro. Este va a tener 10 metros de diámetro. Y las imágenes que uno obtiene astronómicamente son, miren, estas revistas del 89, y esta es una imagen de lo que se esperaba obtener con el Hubble. Es una imagen, aquí no se alcanza a ver, pero dice, después de 3 órbitas tomando el mismo objeto, esta es la calidad de imagen que esperaban. Eso quiere decir como unas 25 horas viendo el mismo objeto, y vean la calidad, muy mala. Con este tipo de telescopios, la calidad en 2 horas va a ser algo así. Va a cambiar la ciencia radicalmente con este tipo de instrumentos. Y bueno, les platicaré más ciencia. No se me olvida tu pregunta, te la contesto al final. Les voy a platicar rápidamente, ya para ir cerrando, de más ciencia, juguetes y diseño. Seguramente han escuchado de Rosetta, que es un satélite que lanzaron en la Comunidad Europea a perseguir un cometa para estudiarlo, es muy importante, y le mandó un robotito. Y bueno, este es el cometa, que nunca me atrevo a decir el nombre porque está en ruso y está muy feo. Entonces, bueno, si quieren verlo, es el cometa que persiguió Rosetta. ¿Se imaginan por qué es importante estudiar estos objetos, los asteroides y los cometas? Esta ciudad es Los Ángeles. Y este cometa, que no es tan grande, es el que persiguió y estamos estudiando. Sí, es que si viene un impacto profundo y Armagedón y todas esas, véanlas de nuevo y véanlas con otros ojos. Este es el pedazo de roca metálica que podría caer. Esta piedra o este objeto celeste, si cae en la Tierra, provocaría un evento de extinción. O sea, se acaba la vida. Seguramente las cucarachas sí sobreviven, como en todas las cocinas, pero
los grandotes como nosotros no tanto. Este es otro juguetote, es el satélite espacial Swift, que está orbitando actualmente el espacio, y uno de los proyectos que estamos empujando actualmente, bueno, ya se acabó, es el monitoreo de explosiones de rayos gamma. Esto es cuando las estrellas explotan, las seguimos. Y este telescopio está viendo el universo, y cuando detecta una explosión, manda la señal a la Tierra, y este telescopio robóticamente ya la empieza a ver con gran calidad. Se tienen que imaginar que pasan 24 segundos de que manda la alerta al satélite hacia la NASA y la NASA hacia México y lo redireccionamos al telescopio robótico. O sea, yo 24 segundos ni siquiera sé qué, o sea, entre pienso algo y lo quiero decir, pasa más de 24 segundos. Bueno, en 24 segundos llega la señal a la Tierra y el telescopio ya está observando. Y es muy importante porque estas explosiones son tan fuertes que en el momento que se detecta empieza a decaer rápidamente la energía, y mientras más pronto la veas, la información de la física que está pasando ahí es muy importante. Y siempre me gusta hacer esto. Les voy a hacer el sonido de la explosión de una estrella que se convierte en una supernova. ¿Sale? En el espacio no hay sonido. Siempre me gusta hacerlo, perdón. Bueno, esta es nuestra misma imagen del principio. ¿Qué vemos ahí? Pues nuestra bella Tierra rodeada de basura. Esta es una imagen que muestra todos los satélites, chicos, medianos y grandes, que hemos puesto en órbita, que han estado chocando y algunos los han estado explotando. Y es la basura que tenemos hoy día. Hoy día uno de los retos tecnológicos más difíciles no es salir al espacio, es esquivar pedazos y objetos de basura espacial que están orbitando la Tierra a 20.000 kilómetros por hora, entre 10 20 veces la velocidad de un avión, y que si le pegan a otro satélite o a una nave espacial, simplemente tus miles de millones de dólares dejaron de funcionar. Es muy importante tomar conciencia, no nada más en ese sentido. ¿Y quieren hacer una pregunta o comentario? Oye, ¿no hay forma de, no están viendo cómo limpiar esto? Sí, hay muchos proyectos para limpiarlo, muchos, pero ninguno todavía es eficiente. Unos les echan un láser desde la Tierra, pulsado, y lo sacan hacia el Sol, y entonces ya se deshace. Otros, los japoneses, que son muy divertidos, quieren mandar literal, ¿cómo se imaginaría un niño limpiando el espacio si fuera japonés? Pues mandas un robot con una malla como para cazar mariposas, y el robot va, agarra la basura y la mete en un contenedor. Los japoneses tienen un proyecto así. Hay muchos proyectos, ninguno está implementado, pero va a ser necesario hacerlo, y muy pronto. Bueno, ya yo creo que vale la pena. Sí, contesto la pregunta. Voy a hacerlo con esta imagen. Alejandro, Sí. ¿podrías repetir la pregunta? Sí, les repito la pregunta y la contesto con esta imagen. Me preguntaban, porque mencioné cómo, de qué manera asignan los colores de las imágenes astronómicas, porque comenté que eran colores falsos, porque en blanco y negro se ve mejor el contraste. Cuando uno toma imágenes astronómicas, a lo que a uno le interesa es saber en la imagen la energía de cada fotón que llega. Entonces, por eso utilizas, entre comillas, blanco y negro, porque tienes mayor sensibilidad de contraste. ¿Cómo asignan los colores? Como quieran. No hay una manera de asignarlos. Normalmente lo que hacen, hasta eso de repente llegó uno que dijo, pues ¿por qué no lo ponemos en función de la energía? Y entonces resulta que el color azul es más energético. Eso quiere decir que la longitud de onda de la luz es más pequeña y más rápida, o sea, por lo mismo. El rojo, cuando uno se despierta, así más lenta, es eso. Entonces dijeron, pongámosle a la energía más alta el azul, y al rojo pues más lento. Y justo aquí es el ejemplo. Si te fijas en la explosión, esta es una explosión de rayos gamma,
al centro se ve azul, porque es muy energética la explosión, y conforme se fue expandiendo, pues se vuelve roja. Pero en realidad podría ser al revés y es lo mismo. En astronomía no importa el color, importa la energía distribuida en la imagen para entender la física de las estrellas. Espero haberla contestado más o menos. Y bueno, ya para terminar, nuevamente les quiero agradecer. Y bueno, ha sido un gusto estar por aquí con ustedes. Y estos son algunos de mis robots. Les tomé una foto y los puse. Este es un robot que está en Marte, estudiándolo. Las llantas las diseñó un mexicano, por cierto, que ni siquiera figura entre los que hacen ciencia y tecnología en México. Era un empresario que dijo, yo se las hago, y se las inventó, y ahí están. Este es el Sputnik, que está también por ahí, conocen. Y ya para terminar, pues nuevamente muchas gracias a todos por la invitación, por escucharme y por organizarlo.